Hoy en día hay un alto porcentaje de jóvenes y de niños con falta de paternidad en las iglesias. Y cuando hablo de falta de paternidad, no me refiero únicamente a que se fueron de la casa. Muchas veces están en casa, pero hay algo que se le llama nido vacío. Y me puse a revisar un poquito estadísticas. Y que en México, ¿verdad?, que se da tanto eso. Actualmente hay un gran porcentaje de falta de paternidad por jóvenes entre los 16 a los 25 años. Y eso es preocupante, ¿sí o no? Es preocupante porque quiere decir que hay una falta de paternidad, una falta de instrucción, una falta de ocupación de parte del papá y de parte de mamá hacia los hijos. Es preocupante, ¿verdad? Y la escala, la estadística, ese índice va decreciendo conforme va avanzando la edad de hombre, mujer, pero hay un punto en el que vuelve a ascender cuando ya son mayores de 55 años. Entonces, obviamente esto arrastra completamente un factor cultural de casa, como nos enseñaron, como nos educaron, como fuimos creciendo, lo que fuimos escuchando, lo que fuimos viendo, las experiencias, lo que nos hicieron. Todo esto está formando una nueva cultura, pero con gente más joven, pero que no es el deseo de Dios, no es el propósito de Dios, no es lo que Dios quiere para nuestros hijos, no es lo que nosotros, al menos creo jóvenes, no es lo que ustedes quieren para sus hijos. Porque muchos de los que hemos nosotros atendido, adoptado, ¿verdad?, amado, han pasado precisamente por eso, por una falta de paternidad. Qué bueno que se graba el mensaje porque queremos compartirlo con quienes no están hoy aquí, porque esto es para todos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser entonces mejores padres? Y la respuesta es que la clave para ser un buen padre es ser un buen hijo. ¿Ok? Una de las claves para ser un buen padre es ser un buen hijo. Y vamos a empezar desde el punto de cómo puedo yo ser mejor hijo y primero que nada ser un mejor hijo de Dios. Para que entonces yo pueda ser un mejor hijo de papá y de mamá. Y entonces yo pueda ser un mejor padre. Porque al final de cuentas el padre también necesita estar bajo la autoridad de Dios y aprender a aceptar autoridad. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos padres aquí están de acuerdo con eso? Entonces me preocupa, me sigue a veces angustiando, me sigue dando ansiedad a veces, cuando hoy veo aquí sillas que estaban siendo ocupadas por padres que hoy tienen en casa a hijos y ya no se congregan. Posiblemente algo ha ocurrido generacional. Posiblemente algo está siendo afectado dentro del núcleo del hogar. Posiblemente algo no ha estado funcionando, algo ha afectado, algo no se ha dicho, algo a lo mejor no se ha instruido a tiempo y hoy no están. Y a veces nos hacemos víctimas, ¿verdad? Nos hacemos la víctima. Y cuando a veces, no sé, nos acercamos para ayudar y para decir, ¿qué ha pasado con tu relación con Dios? ¿Qué ha pasado con tu comunión? ¿Qué ha pasado no solamente con Dios, sino con los santos? Es decir, ¿por qué no te has congregado? Pues a veces hay unas respuestas que a veces exigen una mayor atención,
pero cuando la han tenido, a veces solamente son argumentos y hay un plano de víctima, de victimización. Y es difícil a veces lidiar con eso, porque hoy en día, como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos padres se ha enfriado. ¿Escuchamos? El amor de muchos padres se ha enfriado hacia Dios, de indiferencia. El siguiente paso a veces es que entran en un periodo de enfriamiento hacia sus hijos o hacia su esposa. Gracias. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque nosotros como padres a veces exigimos mucho a nuestros hijos, porque lo tenemos que hacer. Porque creo que ningún padre aquí, ¿verdad?, a veces se queda con los brazos cruzados cuando el hijo es desordenado, cuando no obedece, cuando quiere hacer su propia voluntad. Y nosotros a veces les tenemos que exigir un poco más. ¿Estamos como que así de acuerdo? ¿Es cierto esto? ¿O hay aquí padres que no le exigen nada a sus hijos? Todos como padres les tenemos que exigir a nuestros hijos, pero no podemos exigir lo que no damos. ¿Me escuchó? Tú no puedes exigir lo que no das. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si tú exiges a tu hijo orden en la casa, le estás exigiendo orden en la casa, tú tienes que revisar si como padre estás en orden delante de Dios. Si tu vida, si tu corazón está en orden delante de Dios. Si tú le exiges obediencia, sometimiento, autoridad a tu hijo, tú tienes que revisar si tú no tienes conflicto con someterte a tus autoridades espirituales, que son pastores, civiles y o familiares también. Entonces, cualquier cosa que tú le exijas a tu hijo, antes hay que revisar si tú como padre también lo estás cumpliendo. Entonces, yo quiero mencionarte brevemente 4 puntos que nos ayudan a nosotros a ser mejores padres. Y la primera de estas es valorar lo que Dios nos ha dado. Y lo primero que Dios nos ha dado es una familia. Y hoy en día, ¿verdad?, hay muchos padres, hay muchos varones, hay muchas mujeres que lo primero que deshonran y desprecian es a su cónyuge. ¿Sí o no? La honra empieza a una persona cuando valoras a esa persona. Es decir, estoy hablando que si tú quieres recibir honra, si tú quieres realmente recibir la honra que mereces como autoridad, necesitas aprender a valorar a la persona que tienes a tu lado. ¿Cuánto hombre hoy en día, verdad, escuchamos quejarse de la mujer que Dios le ha dado y que además Él la escogió? ¿Cuántos, verdad, hemos escuchado: si yo tuviera aquella mujer, ¿por qué escogí mal, Dios mío? Ay, si tan solo mi esposa fuera como la tuya. Si tan solo mi esposo hablara, trabajara, se comportara, fuera como el tuyo. Y eso muchas veces es el pan de cada día en los hogares. Y déjame decirte que eso está llegando a los oídos de tus hijos. Entonces, cuando nosotros empezamos a honrar y a valorar lo que nosotros tenemos, es que si, ¿cómo te descuidaste? No es como te descuidaste, es que tu bolsillo a lo mejor no ha alcanzado para tener a la reina que tú quieres ver en casa.
A lo mejor no le has dado la atención que ella merece. Y a veces no necesitas dinero, necesitas atención, necesitas amor. Y viceversa. Porque a veces, ¿verdad?, nos quejamos de lo que no tenemos, pero no nos hemos puesto a reflexionar hasta dónde nosotros hemos dado. Porque lo que siembras, ¿qué? Cosechas. Entonces, obviamente, tu punto de felicidad inicia en el momento o de la forma en que tú estás sembrando. Tu felicidad inicia cuando valoras lo que tienes. Amén. Tu felicidad inicia cuando tú valoras lo que Dios te ha dado. Amén. No me refiero únicamente al esposo y a la esposa. También estoy hablando del hijo y de la hija. Porque en la Biblia también podemos encontrar ejemplos de padres que menospreciaron a sus hijos. Y el fin de ellos no fue nada bueno. No fue agradable. Entonces, iglesia, Dios exige de nosotros valorar lo que tenemos hoy. Y con esto no quiero decir que pongamos en nuestro corazón en primer lugar a la familia, como que el primer lugar en nuestro corazón antes que nadie y que a nada, porque entonces puede pasar que a lo mejor entronamos al esposo, entronamos al hijo, entronamos a la familia y Dios pasa a segundo lugar. Y eso se da muchísimo. También se da mucho dentro de las iglesias. No hay un balance. Iglesia, hay un orden. Papá, mamá, hay un lugar. Hay orden en las cosas de Dios. Hay algo que va a traer estabilidad emocional, espiritual, estabilidad económica. Y eso es poner en primer lugar a Dios antes que cualquier cosa o cualquier persona. Antes nosotros tenemos que ver si realmente Él está en el primer lugar o en el trono de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, por eso dice Efesios 5:33. Yo les repito, Efesios 5:33. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe honrar a su marido. Lo mismo aplica padre a hijo o hijo a padre. Pero repito, antes de esperar honra, necesitamos honrar. Antes de exigir obediencia, necesitamos obedecer. Antes de exigir respeto, necesitamos respetar. Antes de exigir amor, necesitamos amar sin fingimiento. Entonces, nosotros vamos a estar bien servidos. Porque alguien que dice amar a Dios no puede despreciar a su cónyuge ni a su descendencia. Y cuando hablo de despreciar, no estoy hablando de decirle, tú no eres mi hijo y vete de la casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ponerle la atención debida. Ponerle a nuestro cónyuge o a nuestros hijos la atención debida. Porque ¿de qué sirve hacerlo después de que esa persona muere? Porque las personas, a veces sí se da mucho, ¿verdad? Tú puedes ver aquí cerca un funeral, en cualquier lugar, un panteón, y todos hablan maravillas de esa persona que se fue. Está el montón de flores, hasta mariachi llevan, pero muchas veces nunca lo hicieron en vida. Así que quizás se presenten dificultades en casa, quizás hayan diferencias entre los miembros de la familia, porque al final eso somos, una familia.
y ninguna familia es perfecta, pero el amor es sin duda nuestra mejor arma para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios y podamos embatir los ataques del enemigo en contra de tus hijos, en contra de tu cónyuge, en contra de tu familia. Entonces, número 1, valora lo que Dios te ha dado. Dile al que está a tu lado: valora lo que tienes. Dale valor a esa persona, a esa casa, a esa familia. Número 2, atención, vuelve a casa. Vuelve a casa. Mira, hablaba de que hay mucha falta de paternidad. Y cuando hablo vuelve a casa, yo no te estoy diciendo que no estás viviendo en tu casa. Vuelve a casa. Regresa a tu casa. No, pastora, pero yo soy, es más, ahorita que no tengo trabajo, estoy mucho tiempo en mi casa. No me estás entendiendo. Te estoy diciendo, regresa a tu hogar. Muchas veces la ausencia no es física, la ausencia es emocional, es espiritual, es de comunicación. Están, pero no están. Están, pero solamente se la pasan durmiendo. Están, pero solamente en las cosas, sus propias cosas. Están, pero como si no estuviesen. Tus hijos te necesitan, pero tú no tienes tiempo. Entonces, eso provoca la presente falta de paternidad que tanto se está dando hoy. Pero es que a mí así me trataron, es que a mí así me educaron. Que te hayan educado y que te hayan tratado así no quiere decir que vas a repetir la misma historia, porque no fue lo correcto. Es que por eso yo he alcanzado lo que he alcanzado, porque me trataron con la punta del pie. Mi papá nunca me dio un abrazo, nunca me dijo te quiero, nunca. Y por eso yo soy así, y por eso es que yo educo así a mis hijos, porque yo sé lo que es bueno. Tú estás equivocado. ¿Me escucha? Pues es un mensaje que posiblemente es fuerte. Iglesia, no se me espante y no se me vaya, pero muchas veces las mejores medicinas vienen con inyección y a veces no nos gusta y salimos corriendo, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta que le inyecten? Además a uno, y aquí hay 2. Bueno, y Valeria, mi hija, son 3. Pero es normal, a nadie le gusta la inyección porque duele, porque es agresiva, pero es inmediata. Pero muchas veces para salvarte la vida tienen que introducirte una inyección, una jeringa, porque si no te mueres. Y bueno, pues en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, a veces viene así, en forma de inyección, en forma de jeringa. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, el padre ausente supone privaciones que muchas veces son privaciones afectivas. Es decir, el padre ausente no es el que ya se fue de la casa. El padre ausente es el que nunca da una muestra de afecto a sus hijos. El padre ausente, estoy hablando padre y madre, padre y o madre. El padre ausente, ¿verdad?, es aquel que muchas veces tiene privaciones cognitivas. Es decir, nunca hay una instrucción para sus hijos. Nunca ellos se ocuparon de enseñarle algo a sus hijos. Nunca ellos tuvieron el tiempo y tuvieron ellos que buscar la forma como aprender. Muchas veces es física, pero también muchas veces es espiritual. Nunca se han ocupado, o si acaso ha sido 1 o 2 veces, de instruirlos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final los domingos vamos a la iglesia. Yo que me voy a estar ocupando de esas cosas, para eso está el pastor. Y a la fecha muchos piensan así. Ejemplo,
¿Cuántos conocen la historia de Elí? Levánteme su mano. ¿Cuántos conocen la historia de Elí? Él fue tutor de Samuel. ¿Cuántos conocen? Levánteme alto su mano. ¿Conocen a Elí? ¿Nadie ha escuchado de Elí? Pues levánteme su mano, por favor. ¿Cuántos han escuchado? Entonces la mayoría ha escuchado. Iglesia, hágame el favor, cuando le preguntemos algo, responda. Amén. Elí era un sacerdote de tiempo completo. Elí era un sacerdote que estaba dedicado al servicio a Dios. O sea, él no era satánico, él no era impío, él era un siervo de Dios. Y además no solamente servía a Dios, sino que ya era un sacerdote. Y además no habían muchos. Entonces era un sacerdote importante a los ojos del pueblo. Él era el responsable de llevar las cosas ante Dios, de velar por el pueblo, de instruirlo, etcétera, etcétera. Entonces, además, él estaba de tiempo completo, ¿verdad? Y pues podemos imaginar algo así como que un gran siervo de Dios, porque se dedicó a servir mucho a Dios religiosamente, pero como padre, su rol de padre estaba por los suelos. Estaba reprobado ante Dios. De tal manera que entonces esto trajo como consecuencia que sus hijos fueran hombres perversos. Uno se llamaba Fineas, no me vayan a salir con Kefer, el otro, ¿no? Esa es una caricatura, pero se parecían los nombres. Entonces eran hombres perversos, porque imagínese usted que ellos, como hijos del sacerdote, se metían con las muchachas del templo a tener relaciones sexuales, muchas veces en el altar cuando no había nadie. Tremendo. Se robaban las cosas que le pertenecían a Dios y hacían eran groseros, majaderos, altaneros, orgullosos. Eran los hijos del sacerdote. Entonces, el que yo sirva a Dios no es garantía de que mi descendencia va a ser una descendencia conforme al corazón de Dios. Al final, tu propósito como padre es que tus hijos alcancen a tener el propósito de Dios en sus vidas. Esto es tu única tarea. No es darles de comer nada más. No es nada más pagarles sus estudios, porque hay quienes ni eso se ocupan. Es que ellos alcancen el propósito de Dios en sus vidas, que amen a Dios con todo su corazón. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel, no lo vamos a leer ahorita, pero en Primera de Samuel 2, del 22 al 26, te habla cómo fue Elí, cómo fueron sus hijos, cómo murieron. Un poquito más adelante, ¿verdad? Se entra en ello, cómo también murieron por su perversidad, y al saberlo Elí también muere. Entonces, número 2, necesitamos sacerdotes que estén presentes en casa. Y no hablo solamente físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, que se tomen el tiempo para ocuparse de los problemas de sus hijos. Amén. Que se tomen el tiempo para que no estén delegándole esa responsabilidad a otros. Y con eso no estoy diciendo que nosotros, como sus pastores, levánteme la mano, quiero saber cuántos de aquí, ¿verdad? Mi esposa y yo somos considerados como sus pastores, ¿verdad? Amén, pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al final nosotros también tenemos una responsabilidad con tus hijos, pero no somos los primeros responsables. Es decir, sí es bueno, qué bueno que nos tomen en cuenta,
Qué bueno, ¿verdad? Que podamos trabajar con ellos, porque lo que estamos haciendo es instruirlos a amar a Dios, alcanzarles, ¿verdad? Ayudarles a alcanzar su propósito en Cristo, y además que sean hombres y mujeres de éxito. Pero, tanto no quiere decir que nos lo van a aventar, a ver, pues ya hágase usted bolas, como tampoco quiere decir que no vamos a permitir. No, el pastor no tiene por qué decirte nada. No, tampoco. Hay un equilibrio, hay un balance. Amén. Y siempre lo vamos a hacer con honra a usted como papá y mamá. Y siempre lo vamos a hacer con mucho respeto y mucho amor. Bueno, ese fue el resultado de un hombre que nunca estuvo presente en casa, Elí. Siempre sirviendo a Dios, pero nunca estuvo presente en casa, porque nunca se tomó el tiempo para sentarse y escuchar. Número 3, instruye y escucha. Somos buenísimos para hablar, para regañar, para alzar la voz y para dar consejos, pero somos muy malos para saber escuchar. Entonces, iglesia, Proverbios 22:6, conocidísimo. Instruye al niño, ¿verdad? Su camino para que cuando, ¿verdad? Ya se lo saben. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. No es una garantía. Y no estoy diciendo una herejía. Se los voy a explicar. ¿Cuántos hemos visto y tenido ejemplos de padres que están igual como Elí, sirviendo a Dios en la iglesia, tienen el liderazgo de una célula o están en un ministerio sirviendo? Pueden ser a lo mejor ancianos. Desde chicos les estuvieron instruyendo y enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Estaban aquí en la iglesia. Sus hijos de pronto en algún momento estaban sirviendo aquí en la iglesia. Venían con ellos, crecen y dicen: no regreso a la iglesia y me olvido de Dios. ¿Cuántos hemos conocido casos así? Entonces, ¿será que Dios no cumplió su palabra y su promesa? ¿Verdad? Cuando se escribe este proverbio, ¿qué pasó allá? A ver, ¿qué pasó allá? ¿Que Dios no cumple su promesa? ¿Que su palabra acaso es mentira? No. Pero lo que pasa es que este proverbio lo escribe un rey que es Salomón, y que lo escribe como un consejo. Vamos al contexto canónico. ¿Me explico? ¿Cómo se escribe? De la pluma y de la mano de quién, en qué tiempo, en qué momento, bajo qué circunstancia, ¿verdad? Y es que esto es lo que tenemos que hacer con la escritura. Y esto lo escribe Salomón, que curiosamente fue un hijo instruido en la ley de Dios, pero se apartó de Dios. Entonces, eso a mí como padre me alerta, me alarma, porque si David, que era el rey David, conforme al corazón de Dios, instruyó a Salomón desde pequeño y tenía una promesa de Dios que su trono no tendrá fin, y su hijo se desvió, y no solamente uno, sino fueron los otros también, ¿qué espero yo, que no soy ni siquiera así como David? ¿Qué espero yo de mi descendencia? Entonces urge verdaderamente que nosotros nos ocupemos por poner en orden nuestra vida, alinear nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es lo que ellos escuchen de ti, sino lo que ellos vean de ti. Amén. Amén. No se trata de cumplir un rol religioso. Miren,
tu generación, nuestros hijos y los que vienen, nuestros nietos, que vienen con más, todavía no, ellos ya no se doran la píldora. A ellos ya no los vas a exhortar, no los vas a convencer, no los vas a poder instruir a base de bibliazos, porque se te van a ir. Ellos necesitan ver un padre entregado a Dios, que verdaderamente ama a Dios, que verdaderamente da todo por Cristo y que verdaderamente te vea a ti en casa adorando a Dios, y te vea aquí en la iglesia adorando a Dios, y te vea allá afuera predicando a Dios, y te vea adentro de tu casa predicando con el ejemplo. Les decía y platicaba ayer a los jóvenes, hay dos artistas, dos cantantes que se llaman Jesse y Joy. Seguramente los han escuchado algunos. Y Jesse y Joy, que son tan famosos, fueron hijos de pastores. Crecieron siendo instruidos por la palabra de Dios. Ella está casada con una mujer y adoptó a un niño o una niña. ¿Qué pasó? La respuesta la dieron en una entrevista que le hicieron, y fue lo siguiente: nos cansamos de ver en casa algo muy distinto a lo que mi papá predicaba en la iglesia. ¿De acuerdo? Esta generación no se va a salvar y no va a alcanzar el propósito de Dios a base de bibliazos, a base de vamos a la iglesia, porque si no, no te compro lo que me pediste. Esta generación, que es una generación prometedora, que es una generación inconmovible, que es una generación que Dios tiene en su corazón para ser el arma más poderosa de todas las generaciones, se va a levantar. Pero para eso necesitan tener a padres que verdaderamente les den el ejemplo de amor, de servicio y de entrega a Dios en sus casas. Gloria a Dios. Y sé que no hubo aplausos porque muchos se quedaron pensando. Pero si es cierto, dale la gloria a Dios, por favor. Si es verdad lo que estoy diciendo, dale la gloria a Dios. Ahora, aquí su pastor que les habla, no crean que es perfecto. Pregúntenle a mis hijos, tampoco no se vayan a pasar, No crean que es una perita en dulce. No crean que no tiene errores. No crean que no los ha decepcionado. Imperfecto, con errores, pero ha sido y le ha permitido el Espíritu de Dios ser transformado. Se esfuerza. Y si algo es cierto, es que muchas veces nosotros como padres también, además de abrir nuestro oído para escucharlos, también tenemos que abrir nuestros ojos para ver que a veces ellos son los que nos ponen el ejemplo. Miren, algunos ejemplos de padres que no instruyeron bien o no supieron escuchar a sus hijos. Estamos en el punto 3 y nos falta uno. No seamos permisivos, no seamos padres permisivos, como lo fue David con Adonías, que fue otro de sus hijos, aparte de Salomón, que también se desvió y se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque fue muy permisivo con él. Dice la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, creo que está en Primera de Reyes, dice una parte que David nunca lo disciplinó. Nunca. Elí, sus regaños era de cuando le venían las quejas y el pueblo ya estaba hasta aquí harto de estos dos muchachos. Elí lo único que hacía era: por favor, cálmense ya. ¿Cuántos regañan así a sus hijos? ¿Cuántos disciplinan y exhortan así a sus hijos? Porque no hay autoridad. Es decir,
A ver, quiero que me agarren la onda. ¿Qué creen ustedes que esté sucediendo? Es que no quiero traumarlos. Es que acuérdate que la vara del Señor es tan balanceada y tan equilibrada que no es para azotar. No es para azotar, pero tampoco es para acariciar. Es firme, es correcta, es justa con la palabra de Dios. Te tienes que alinear para que entonces con una sola palabra firme, cuando hay que levantar la voz, hay que saber levantar la voz. No para que medio vecindario se llame a la policía porque lo está matando. No, levanta la voz con autoridad en el nombre del Señor, porque estás llenos del Espíritu Santo y va a salir palabra de Dios de tu boca que va a confrontar su vida, porque dice que la palabra penetra hasta lo profundo de los tuétanos, lo profundo del corazón. Amén. Hasta llegar a los tuétanos. Entonces, como espada de doble filo, no seamos permisivos, no seamos tan tolerantes para no tener problemas, porque el que dice es para que no tenga problemas, me consta y tengo testimonio de que aquel que dice es para que no tenga problemas tiene más. Entonces, no seamos iracundos como fue Saúl. Tenía problemas de carácter, él estaba endemoniado, era explosivo, era iracundo, al tal grado que un día reventó y lanzó la lanza y casi clava en la pared a uno de sus hijos. Que cuando arrancaba llegó a ser tan iracundo que quiso matar a David. Pero David siempre lo honró. Ay de mí, ¿qué dijo? Ay de mí de poner una mano al siervo de Dios, de levantar mi mano contra el siervo, cuando ya le había pasado la lanza por acá. Porque no seamos egoístas de buscar solamente nuestra comodidad, nuestro tiempo, nuestro beneficio con nuestros hijos. De que necesito atención. Yo como papá necesito atención, quien me ayude. Pero a mi hijo ni siquiera quien lo pele, porque no tomamos tiempo para platicar con ellos. Pastor, la verdad es que a veces no sé cómo platicar con ellos. Es tan sencillo. Eso demuestra que a lo mejor no estás teniendo tiempo con Dios. Y si no tienes tiempo con Dios, no vas a tener palabra de Dios, no vas a tener qué decir, no vas a tener consejo de Dios, porque no has tomado de la fuente. Te entiendo, pero la solución es esta, nada más: tiempo con Dios, tiempo con Dios, tiempo con Dios. Por lo tanto, número 4, es tiempo de restaurar el altar. Es tiempo de restaurar el altar que está en ruinas. Iglesia, con regalos no alcanzas a cubrir la depresión y la soledad que muchas veces nuestros hijos tienen en silencio y muchas veces ni cuenta nos damos. Por lo general, las mamás son más sensibles a los papás, porque muchas veces, ¿qué tienes? Y no sabes el desierto que está atravesando, que necesita un padre, no un regalo. No comprarle o pagar por esa depresión para que le sanen esa depresión, para que algo tape ese hueco, sino necesita la calidad, el calor de un padre. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? O de una madre. Necesita que alguien lo escuche, y necesita una palabra fresca que venga del Espíritu Santo y que caiga como rocío
a su vida. Que no se vaya a llorar con el mentecato ese que la espera en la esquina, impío, como paño de lágrimas, sino que se acerque a papá, que le tenga la confianza a papá, que le tenga la confianza a mamá, porque está seguro allá. Entonces, cuando eso suceda, tú vas a garantizarle a ellos un futuro brillante, donde va a aparecer un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, que va a ser como tú. Necesitas saber escuchar y dar consejo de Dios. No podemos ejercer autoridad si primero no sabemos ser sacerdotes de hogar. No podemos ejercer autoridad si primero no sabemos ser sacerdotes de hogar. Y con eso no quiero decirte que te vas a andar por la casa, ¿verdad?, así con tu patota, con tus piedras acá. No, es un papá, una mamá amoroso, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, que se ocupa de ellos, que siempre está pendiente de ellos. Es un balance, es un equilibrio perfecto. Y restaura el altar en ruinas, porque posiblemente está entero el altar, pero está lleno de polvo. Algunos tienen su altar en ruinas, hay que restaurarlo. Algunos sí lo tienen entero, está de pie, está firme el altar, pero está empolvado. ¿Han escuchado de alguien que cuando llega el domingo está buscando su Biblia? Ay, ¿dónde la dejé? Ay, aquí está. No os digo, no sé. Bueno, pues así está nuestro altar. No estoy hablando de ídolos. Nosotros somos el altar. Y está empolvado. Está empolvado. Pero cuando Jesús es el centro, y lo acabamos de cantar, el centro de todo eres tú, Jesús. Entonces Él entra en la casa, entra en tu casa y empieza a poner en orden todas las cosas y deja un hogar precioso. Amén. ¿Cuántos pueden ser un testimonio de que cuando Jesús entró en su hogar, empezó a poner en orden muchas cosas, empezó a pintar de colores muchas cosas grises, empezó a saciar, gloria a Dios, ¿verdad?, por los que levantan la mano, porque ese es el Jesús que tú necesitas predicar. Y ese pone en todas las cosas en su lugar, y además empieza a romper maldiciones generacionales que no lo vas a lograr romper llevándolo a los psiquiatras y a los psicólogos. Y no tengo nada en contra de esos profesionistas, porque también son médicos, pero llegan hasta una parte que se llama el alma. No pueden ir más allá, a donde dice se llama espíritu. Y sabes una cosa, papá y mamá sí pueden, si están llenos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, iglesia, solo es posible restaurar el altar cuando reconocemos profundamente, lo vuelvo a repetir, profundamente, cuando reconocemos profundamente nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas, en la familia y donde quiera que nos encontremos. Amén. Solamente así es que el altar puede ser restaurado, desempolvado, vuelto a encender. Ponte de pie, porque yo
quiero que terminemos orando y volviendo a renovar el pacto familiar. Porque te quiero preguntar antes de terminar: ¿qué legado quieres dejar a tus generaciones? Repito, primero hablo a los padres, pero también escuchen los jóvenes, porque algún día van a ser padres. ¿Qué legado quieres dejarle a tus generaciones? ¿Enseñarles a venir a la iglesia cada 3 meses? ¿Un domingo sí, un domingo no? ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos? ¿El hacer las cosas a medias y no terminarlas así más o menos? ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos? ¿Ora por los alimentos y antes de dormir y tan tan? No. ¿Qué legado, iglesia? ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos, a tus generaciones? ¿Qué legado? Porque posiblemente muchos de nosotros no tengamos la capacidad de dejarles una herencia de una casa. Algunos, si acaso, a lo mejor una profesión, pero puedes dejarle un tesoro mucho más valioso que una cuenta bancaria, y que es el legado de la palabra de Dios en sus corazones, la ley de Dios grabada en sus corazones. Y por eso, iglesia, es que no nos conformamos con lo que hemos alcanzado. No nos conformamos contigo. Lo que Dios ha hecho en ti ha sido bueno, pero no nos conformamos. Queremos ir por más, queremos avanzar más, queremos verte llegar y alcanzar más, que crezcas más, y queremos verlo multiplicarse más. Pero primero necesitamos poner las cosas en orden en casa. Las cosas en orden en casa. Papá, toma tu lugar como sacerdote ya. Mamá, toma tu posición como ayuda idónea. Y dejemos de vivir la religión que tanto nos ha dañado, para que el día de mañana no te arrepientas y digas: no sé dónde están mis hijos. Yo me acuerdo que de niños yo los llevaba a la iglesia, pero hoy no quieren nada con Dios. Son unos blasfemos, están sufriendo. Y la religión no te va a salvar ni te va a ayudar. Necesitamos verdaderamente restaurar el altar en ruinas.